tal amigos de Fixer Motos? Mi nombre es Cristian Pirateque y hoy les traigo un video en el cual vamos a hacer una review y análisis a esta motocicleta Kawasaki Ninja 400. Esta motocicleta está acá en Fixer Motos gracias a nuestros amigos de Kawasaki Colombia y Auteco Comercial Motos que nos la pusieron acá para que pudiéramos hacer esta review y este análisis. Y también hicimos unas encuestas en Facebook e Instagram sobre qué moto deberíamos hacer la review y ganó esta Ninja 400 sobre la Z400 y la Versys 300. Así que si quieren participar en próximas encuestas, pendientes a las redes sociales, pendientes. Entonces, ¡vamos! Tiene un motor 4 tiempos de 2 cilindros. Cada cilindro se numera de izquierda a derecha, o sea, el primero es el del lado del volante y el cilindro número 2 el del lado del clutch. Con un cilindraje de 399 centímetros cúbicos. Este motor tiene una clasificación DOHC, que significa Double Overhead Cylinder, o sea que tiene 2 ejes de levas encima de 2 cilindros. Cada cilindro cuenta con 4 valvulitas para un total de 8 valvulitas. Tiene una transmisión de 6 velocidades y el tablero de instrumentos nos indica cada una de ellas. Segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Y el neutro también tiene su propio indicador. Cuenta con un sistema de refrigeración líquida y tiene un solo ventilador para el radiador. En el sistema de frenos tenemos un sistema hidráulico delantero convencional de doble pistón. Y en el trasero también tenemos un sistema hidráulico convencional de doble pistón y un disco de freno fijo lobulado. Y el delantero también tiene un disco lobulado, pero aquí hay una gran diferencia y como podemos ver, este disco de freno es flotante. ¿Qué quiere decir esto? Que no está anclado directamente al rin, sino a través de estos remaches, y estos remaches lo que generan es permitir una dilatación cuando esto adquiere altas temperaturas un poco más fácil. Entonces hay un pequeñito juego radial entre el disco flotante y el disco que va anclado al rin. Esto facilita el momento que se hace la expansión de la dilatación de calor y a su vez cuando regresa a su forma original y evita de que los discos se doblen. Este sistema por lo general lo encontramos en motocicletas que tienen una exigencia de frenado bastante importante. Y adicional a eso, cuenta con una asistencia electrónica ABS, Anti-Lock Braking System, que funciona en el frenado trasero y en el frenado delantero. Esta asistencia lo que va a generar es que cuando hagamos una frenada súbita, la llanta no se bloquee, o sea, no se deslice o no derrape por el asfalto, ya que a través de estos sensores de velocidad que tiene la unidad de control, vas a ver la velocidad de ambas ruedas y va a determinar si una rueda va a frenar más rápido que la otra. Esto significa de que se va a bloquear. El ABS lo que hace es liberar la presión de la bomba para que la llanta no se detenga completamente, sino haya unas pequeñas pausas entre frenada y frenada. Nosotros vamos a sentir en la manigueta unas pulsaciones. Este principio de funcionamiento aplica igual para el freno trasero. Y tenemos el indicador del ABS que va a desaparecer después de que superemos los 10 km por hora. Incorpora una clasificación de llanta tubeless en la rueda trasera, lo que quiere decir de que son sello mate, o sea, no usan neumático. Al igual que en la llanta delantera también tenemos tubeless. En nuestro tablero de instrumentos, que es entre análogo y digital con esta pantallita LCD, podemos ver de que el contador de revoluciones de la velocidad del motor llega hasta 15.000 vueltas. Pero esta motocicleta entrega a los 10.000 RPM su potencia máxima, que es de 44.8 caballos de fuerza. Y a 8000 RPM entrega su torque máximo, que es de 38 Nm. Tiene una suspensión delantera convencional de 41 milímetros. Suspensión trasera ajustable en precarga en 6 posiciones. El acelerador se controla con 2 guayas o cables, uno de apertura y el otro de cierre. El clutch o el embrague también se controla con guaya, pero aquí hay algo muy interesante que tiene esta Ninja 400 y es que este embrague es bastante suavecito. Y es porque es asistido, que genera que haya una mayor facilidad en el acople y en el ensamble en el momento que se hace el embrague. Y adicional a eso tenemos Slipper Clutch. ¿Y qué es el Slipper Clutch? Básicamente es una asistencia mecánica que lo que genera es que cuando el motor tiene una velocidad, o sea, vamos a ciertas RPMs, la llanta también tiene una velocidad porque la motocicleta está en movimiento y bajamos cambio bruscamente, la velocidad del motor va a ser distinta a la velocidad de la llanta. Esto va a generar de que el motor quiera detener la llanta y eso va a generar de que se derrape porque se va a frenar bruscamente. Entonces el Slipper Clutch lo que genera es que se va a deslizar el clutch como si accionáramos el clutch ligeramente y esta diferencia de velocidades se va a igualar. Así vamos a poder
graduar la velocidad de la llanta con la del motor. Hice esta pausa para invitarte a que le des like al video, te suscribas al canal y actives las notificaciones. Y si te gustó demasiado, comparte este video, que eso nos ayuda bastante. Cumple la normativa Euro 4 en lo que destacan estas luces DRL, que son las Daytime Running Lights. También tenemos luces AJO, que son las Automatic Headlights On, tanto en bajas como en altas. Ya hablamos del ABS, que es parte fundamental de la Euro 4. Pero esta motocicleta, que es de inyección electrónica, busca lo que todos los modelos de motocicletas de inyección electrónica buscan, que es optimizar el combustible y reducir lo más que se pueda las emisiones de gases contaminantes. Y este es el indicador de mal funcionamiento del sistema de inyección electrónica. En el tablero de instrumentos, esta motocicleta tiene un indicador de eco, que básicamente lo que le está diciendo al conductor cuando alumbra es que tiene la aceleración perfecta respecto también a la temperatura ambiente, la altura. Varias cosas van a influir en que este indicador prenda, pero cuando prende significa que está optimizándose el combustible lo mejor que se puede y la motocicleta está contaminando muy poco en ese momento. La luz de la matrícula o de la placa no es en LED, es de bombillo incandescente, al igual que las direccionales traseras y las delanteras, que tampoco son en LED, son de bombillo incandescente. Y el tablero de instrumentos nos indica la izquierda y la derecha por aparte. La luz del stop es completamente en LED, al igual que la de frenado, tanto delantero como trasero. Y el tablero de instrumentos tiene el indicadorcito de luces altas. En nuestro tablero de instrumentos tenemos dos botoncitos, el superior y el inferior. El superior es para navegar por este menú, en el cual tenemos el odómetro, que es el kilometraje total de la motocicleta. Si llega a 999.999 kilómetros, se detiene. O sea que esta motocicleta o el tablero de instrumentos tiene una vida útil de más o menos de 1 millón de kilómetros. Podemos tener trip A, que cuando llega a 9.999.9 se reinicia nuevamente a cero, y un trip B. Ambos funcionan por aparte y se pueden reiniciar a cero independientemente también. Y con nuestro botoncito inferior navegamos por este menú. En este momento la motocicleta se encuentra en un menú que se llama Current Mileage. ¿Qué es esto? Que nos va a indicar el kilometraje que se están dando en el momento. Se va a actualizar cada 4 segundos y cada vez que cerremos el switch y lo abramos nuevamente, se va a reiniciar a cero. Tenemos este AV, que es Average Mileage, y es que es el promedio de consumo de combustible que hemos recorrido hasta el momento. Se reinicia cada vez que llenamos el tanque y también se puede reiniciar manualmente. Y por último, Cruising Range, que lo que hace es que va a calcular con base a la gasolina que nos quede y pues como hayamos estado manejando la motocicleta, cuántos kilómetros puede hacer de autonomía este combustible. Pero va a dejar de funcionar si el combustible está muy bajito, como en este caso, y es que el combustible va a titilar, este indicador de combustible, cuando a nuestro tanque quede menos de 2.9 litros, o sea, más o menos 3/4 de galón. Y es que el tanque de gasolina tiene una capacidad de 14 litros, o sea, 3.7 galones. Esta motocicleta debe usar gasolina de alto octanaje, ya que su relación de compresión es de 11.5 a 1. Tiene este detalle en los espejos, que ambos son abatibles. Y no olviden que si les está gustando el video, darle like, suscribirse al canal y compartirlo, que eso nos ayuda bastante. Tiene en la transmisión un mecanismo de bloqueo que funciona con fuerza centrífuga, que lo que va a hacer es que cuando estemos en primera y la motocicleta esté quieta, con el motor encendido, y accionemos la palanca de cambios hacia arriba, solo entra neutra, no va a entrar segunda. Esto porque precisamente la transmisión necesita movimiento, o sea que la fuerza centrífuga accione un desbloqueo que tiene para que pueda entrar segunda. Y adicional a eso, cuando la motocicleta está en primera y estamos rodando, al accionar el cambio hacia arriba, va a entrar directamente la segunda, no va a entrar neutro. Así evitamos estos famosos neutrazos. Neutral Positional Finder. Todas las Superbike de Kawasaki tienen esta tecnología, que sería como un encontrador de la neutra. Este indicador, que es el de presión de aceite baja, cuando el motor está encendido no debería alumbrar. En caso tal de que alumbre junto con esta advertencia, hay que detener la motocicleta inmediatamente y verificar el nivel de aceite. ¿Y cómo se revisa? Hay que garantizar de que el nivel de aceite esté por debajo de los dos indicadores superiores. Esto se hace con la motocicleta con las dos llantas en el asfalto y obviamente que esté lo más derechita posible. La cantidad de aceite de esta motocicleta es de 2.3 litros. Y aquí tenemos el indicador de temperatura de refrigerante. Si llega totalmente a la H, que es hot, y titila el indicador de temperatura y se alumbra la advertencia con el motor encendido, igual debemos parar la motocicleta inmediatamente, ya que esto indicaría que la temperatura ha superado los 115 grados. Deberíamos revisar el nivel de refrigerante en nuestro tanque de expansión. Y el nivel se verifica la motocicleta estando parada recta y hay que garantizar de que siempre esté en esta marca superior y que no llegue a la L de low. La cantidad de líquido refrigerante es de 1.3 litros, siempre garantizando que esté sobre el indicador de full o un poquitico más abajo. Tenemos debajo de los sillines estos soportes que son para anclar las guayitas para colgar los cascos. Para retirar el sillín delantero solo es jalar esta guayita. Quitando el sillín delantero tenemos acceso a la batería
y al set de herramientas. Y retirando el carenado izquierdo encontramos toda la cajita de fusibles. Aquí aparte tenemos los del ABS, de las electroválvulas y la unidad de control. Y aparte de eso tenemos uno muy especial acá, que es de 5 amperios de accesorios. Y es que aquí debajo del sillín trasero, ese fusible de 5 amperios es para estos dos conectorcitos que podemos ver acá. Hay un voltaje de 12 voltios, corriente directa, que es para conectar cualquier accesorio que necesitemos nosotros. Eso sí, muy importante, que no supere el consumo de los 25 watts. En la configuración de reloj podemos acceder a un menú que se puede seleccionar para un formato de 12 horas o de 24 horas. Hey, muchas gracias por ver el video. No olviden darle like, suscribirse al canal y compartirlo, que eso nos ayuda bastante. Déjenme saber en la caja en los comentarios qué otra motocicleta les gustaría que hiciéramos una review completa así como se la hicimos a esta. Bueno, y si nos hizo falta algo de esta, déjamelo saber en la caja de los comentarios. Entonces, hasta la próxima. Finalmente nos llegó la Kawasaki Ninja 400. Ustedes que fueron los que votaron las historias, esta moto fue la que ganó por encima de la Z400 y la Versys 300. Esta moto nos la envió nuestros amigos de Comerciar Motor de la ciudad de San José. Esta moto se va de review completa y de análisis. Nos llegó nueva.